lo comentaba con Margarito el día de hoy, digo, está bien interesante este capítulo, porque nos vamos de un lado a otro con este asunto. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, pastor. Muchas Qué gracias bueno. por la invitación. Es un placer para mí y un honor estar aquí con ustedes teniendo esta lectura Gracias, y aprendiendo Oscar. más cada día. Sí, nosotros lo único que hacemos es exponer la palabra de Dios, que la palabra de Dios es dura, no es fácil, no es algo que digas, pues me cae bien. Muchas veces nos golpea la palabra de Dios y nos hiere, pero así es esto. Entonces hay que tratar de entender lo que es la palabra de Dios, sin dejándonos de emociones, de supersticiones, de todas estas cosas que nos pueden estorbar. Y les digo que en el capítulo 11, son 3 capítulos que Pablo hace un énfasis o unos paréntesis y habla de los judíos, lo que fueron los judíos antes, lo que son los judíos hoy y la salvación futura de los judíos, ¿sí? Hablando de los judíos y del pueblo de Israel. Vamos a recordar una cosa: nuestro Señor Jesucristo era judío, ¿se acuerdan? Pues vamos a quedarnos con eso en la cabeza. Y los apóstoles, la mayoría eran judíos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Qué bendición poder estudiarla. Qué bendición, Señor, que nos das para leerla, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender algo el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Y les decía que por mucho tiempo, y los que son de mi edad se van a acordar, si alguien te decía judío, era una ofensa, ¿sí o no? Era como decirte a los morenos que les digamos como se les dice, era igual o peor. Judíos marranos, judíos errantes, o sea, y era una ofensa. Así trataron a los judíos por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente pensó, los judíos despreciaron a Cristo y los judíos están separados de Dios y merecen la muerte. Y eso no crean que es mentira. Pasó desde el primer siglo, al final empezó la persecución. Llegamos, les he dicho que miren una película que se llama Ágora. Los cristianos empiezan a cambiar en el 325 y Roma se convierte al cristianismo, o cambia o destruye el cristianismo, porque eso fue lo que pasó. Entonces Roma empieza a perseguir los cristianos, empiezan a matar judíos en todo el mundo. Y esto pasó por muchos años, hasta la Edad Media. Europa, España, todos perseguían a los judíos, los árabes, que son enemigos, para matarlos. Los judíos empezaron a correr de un lado para otro. Incluso ahora ya en nuestra era, Hitler fue uno de los que más mató judíos últimamente, y él estaba influenciado, la verdad, por la iglesia romana. El mismo Papa estaba influenciando a Hitler para matar judíos, Y no nada más eso, Martín Lutero también era un hombre que estaba influenciado, que también odiaba a los judíos. Es increíble, era una cosa que los querían destruir, porque ellos dijeron, crucifícale. Ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros, y la gente pensaba que los judíos merecían la muerte, y los trataron de eliminar y eliminar. Y toda clase de racismo es mala, Les decía, toda clase de racismo es mala, pero el antisemitismo, o sea, odiar a los judíos, está peor. Tenemos que cuidarnos nosotros de eso, porque Jesucristo nos dice, la salvación viene por los judíos. ¿Se acuerdan? Que la samaritana dijo, no, nosotros adoramos aquí y aquí ustedes allá. Dice Cristo, la salvación viene por los judíos. Amén, hermano. Pues como bien lo dice, este es un llamado para los gentiles, para los no judíos, que no debemos de sentirnos superiores, y no debemos de olvidar que ellos son la base por la cual se dio el cristianismo. Pero sí, amén, hay una separación de religiones, o sea, el judaísmo no es el cristianismo sigue Jesucristo, pero pues esto, como bien lo ha dicho el pastor, ha traído consecuencias, así somos los seres humanos. Mas, sin embargo, en este estudio, lo que va a mostrar el pastor es cómo Pablo
habla poniéndose de ejemplo a él mismo. Como Sí. le dice, que acaso yo no soy judío, donde vamos a tomarlo así. Saulo, ¿será salvo o no será salvo? Una persona que mató mató a otras personas siguiendo el judaísmo cerrado, errante, religioso, o Pablo, un cambio. Eso es como empieza y al final es como también termina, y un poquito se mira como dice en Apocalipsis. Al final, o sea, el pueblo judío tiene su oportunidad de cambiar, siempre y cuando Amén. se encaminen como Sí. Pablo se encaminó a Y, cambiar y a y- creer en Cristo. y dice el versículo 11, el versículo 1, ahorita le voy a decir a Oscar que me lo lea en otra versión, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta Pablo. ¿Ha desechado Dios a los judíos? En ninguna manera. Dice, se pone como ejemplo, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sí? O sea, Dios tiene abiertas las puertas para todos. Los judíos como nación, Israel como nación, han desechado a Cristo, pero eso nos sirvió a nosotros, para que el Señor volteara y nos viera. Y en realidad esto es un plan de Dios. No crean que era un plan, si no me quieren los judíos, tengo el plan B que me quieren los gentiles. No, este era un plan de Dios para salvar a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo puedes leer en tu versión? Claro, dice en esta versión, nueva traducción, dice esta, Es la nue- TLA. sí, TLA, traducción en lengua actual. Perdón. Dice, entonces me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que él mismo eligió? Claro que no. Dios no ha rechazado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. Yo mismo soy israelita, soy descendiente de Abraham y pertenezco a la tribu de Benjamín. Amén. Estas dos tribus, ¿y por qué lo presume Pablo? Porque estas dos tribus se quedaron firmes siguiendo los estatutos de Dios. Las demás tribus fueron dispersadas, ellos se quedaron hasta el fin. O sea, los judíos y los benjamines. Entonces dice el 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías en la escritura? ¿Cómo invoca Dios, cómo invoca Dios contra Israel diciendo? O sea, Pablo pone un ejemplo de Elías cuando Elías dice, ya Señor, yo soy el único que queda. Dios siempre tiene un remanente, dice, ¿o no sabéis que dice Elías en la escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo? Elías invoca a Dios, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Dice Elías. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado, gracias Mague, que no han doblado rodilla delante de Baal. ¿Me lees esos tres en tu versículo? En tu Sí, versión? dice, Sí. como ustedes saben, hay en la Biblia un relato en donde Elías se queja con Dios acerca del pueblo de Israel. Ahí Elías le dice, Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Yo soy el único profeta que queda con vida y también a mí me quieren matar. Pero Dios le contestó, todavía tengo 7,000 israelíes que no han adorado al falso Dios Baal. Amén. Los Baales, les decía allá en Montecristo, los Baales eran los que eran hombres y que la gente adoraba. O sea, como ahorita, vamos a decir que adoran a cierto santo. Y las mujeres eran las aceras, las vírgenes se les decía aceras, Baales eran hombres que adoraban, que la gente adoraba, sea como sea. Nada más era una imagen que ellos adoraban. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Está Tengo un como que, comentario, pastor, ahí. sí, por favor. Dice, siempre hay un remanente, incluso cuando parece que todo está fallando. Muchas veces decimos, por ejemplo, un ejemplo, México ya no tiene salvación, pero siempre hay un remanente, igual con el pueblo israelí. El pueblo de Israel no está perdido con el judaísmo. Siempre Dios tiene un remanente
que saldrá al final. Dios siempre está buscando gente para bendecir, ¿eh? Y nosotros somos, la verdad, dependemos del amor de Dios. Y dice aquí un comentario: Dios está buscando gente para bendecir que no le dé razones para ser bendecidos. No hay manera de que nosotros podamos comprar el favor de Dios. Él nos ama y hizo todo para salvarnos. ¿Sí? No hay, oye Señor, voy a ayunar para que tú me des esto, voy a orar mucho para que tú hagas esto. No, somos salvos por su favor, por su gracia y por su amor. Amén. Entonces, dice, ¿vamos en el 8? ¿Sí? Bueno, me pierdo si voy en el 8 o voy en el 7. 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, ¿me lo lees en tu versión? Sí, dice, realmente solo el pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban, y es que los demás eran muy tercos. Amén. Y todo esto sirvió para que Dios mandara a su Hijo, y los mismos judíos no lo aceptaron. El mismo pueblo de Israel lo rechazó, y eso nos rebotó a nosotros para nuestra salvación. Y como les digo, no era un plan B. El plan de Dios era que todo el mundo fuéramos salvos. Amén. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, nosotros que visitamos Israel, somos fans de Israel, hasta el día de hoy ellos no creen en el Mesías. Ellos no creen en Cristo, lo rechazan. Y vamos que lucran mucho de él, porque la mayoría de los peregrinos que vamos para allá vamos por conocer la tierra de Cristo, la tierra santa. Y aún así ellos siguen con sus ojos cerrados y con sus oídos cerrados. Dios les dio ojos que no ven, oídos que no oyen hasta el día de hoy. No pueden comprender y no pueden aceptar a Cristo, su Mesías. Y eso es triste. Pero aún así Dios no se ha olvidado de ellos, ¿eh? No hay manera de que nosotros digamos, no, Israel, cuello. No, porque nosotros también podemos condenarnos. Es un pueblo muy odiado y la verdad no es justo, no es justo. Ellos todavía viven, recuerden que ellos todavía viven en el Antiguo Testamento. Se defienden de sus enemigos, se defienden porque ellos no han conocido a Cristo. Y no por eso los vamos a juzgar, porque al final de cuentas todos somos malos. No hay manera que yo diga, yo soy bueno. Todos somos malos. Ahí también tengo un comentario. Amén. Dice, recuerden que en la Biblia dice que les dijo, esta generación se ha perdido. Pero dice, lo que Israel buscaba no lo alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Ese pequeño grupo que habla el pastor. Y el mismo David dice, sea vuestro convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Eso es lo que David ya había profetizado. Recuerden que David era profeta, era sacerdote, o sea, David fue un gran hombre. Y yo sé que pecó hoy y hablamos mal de David, pero no hay manera de que nosotros le lleguemos a David. Así es. Fue un gran siervo de Dios. De su simiente vino Jesucristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, Dios no se ha olvidado de Israel. Dios sigue amando a su pueblo por los padres, porque le prometió a Abraham, le prometió a Isaac y le prometió a Jacob. Amén. Digo pues, vamos a ver dónde voy. El 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo. Pero por su transgresión vino la salvación a nosotros los gentiles, para provocarles a celos. ¿Sí? Porque ellos no creyeron, vino la salvación a nosotros. Amén. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Y este versículo está bonito. Si lo malo que ellos hicieron es la riqueza de nosotros, ¿qué será cuando ellos se conviertan a Cristo? ¿Sí? El mundo va a cambiar. Amén. ¿Me la quieren leer ahí?
Sí, dice el 11. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. El 12 dice, ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibió ayuda, con más razón la recibirán cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. Amén. Dice el 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo fue llamado para hablarle a los gentiles. La verdad, si ustedes leen la carta de Pedro, Pedro se dirige a los judíos. Pablo se dirige a nosotros los gentiles. Es nuestro apóstol. Entonces él dice, yo honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Me lo lees en el tuyo, el 12 y el 13? Okay. El 12 dice, ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibió ayuda, con más razón la recibirán cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. El 13. Lo que voy a decir ahora es para ustedes, los que no son judíos. Dios me ha enviado para trabajar entre ustedes y para mí esa tarea es muy importante. Espero, el 14 dice, espero que con esto algunos de mi país se pongan celosos de ustedes y así Dios pueda salvarlos también a ellos. Amén. Pablo está luchando porque los judíos en ese tiempo ya había un remanente, o sea, en ese tiempo ya había, él era un israelí, él era judío y todos los apóstoles eran, recuerden, ¿verdad? Como los demás apóstoles. Sí. Y los demás seguidores, era el remanente. Ese era el remanente de ese tiempo. Amén. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Cuando ellos se conviertan a Cristo, probablemente sea el final de los tiempos, ¿eh? Cuando los judíos acepten al Señor y lo reconozcan como su Dios, hablando de Jesucristo, probablemente sea el fin de los tiempos. Y eso va a ser maravilloso, no hay que tener miedo a eso, ¿eh? No sabemos cuándo va a pasar. Los judíos son duros, son duros de creer y siguen sus religiones, siguen sus tradiciones, o sea, y en sí hay muchas doctrinas que se ajudaican, ¿eh? Se quieren hacer judíos, empiezan a guardar el Shabbat y empiezan a llamarle Yahshua Hamashia y tocar un shofar, o sea, y empiezan a poner de nuevo la ley que tanto Cristo pues dijo ya está hecha, y se van nuevamente a la ley. Le voy a leer el 15 en esta versión. Amén. Que se las leía en aquel tiempo, pero actualmente el pueblo judío está igual. Dice, pues si Dios al rechazar a los judíos aceptó al resto de la humanidad, imagínate cómo será cuando los judíos sean aceptados. Y luego viene algo muy importante, dice, los que ahora viven como muertos, o sea, el pueblo judío, tendrán vida eterna. ¿Qué Amén. quiere decir? Que en el judaísmo no tienen la vida eterna. Pero la van a tener. En el cristianismo. Sí. Cuando se conviertan a Cristo, van a ser salvos, todo el pueblo de Israel. Y es muy importante nosotros como cristianos no caminar 2 pasos para atrás, volvernos a judaizarnos, porque sí, o sea, hay gente que quiere judaizarse, y no es así. Nosotros no tenemos que cumplir la ley, ni guardar el sábado, ni circuncidarnos. Cuando vino Cristo, eso fue el tropezadero de los judíos. Hey, tú no guardas el sábado, ¿qué está pasando? ¿Por qué andas sanando gente en un sábado? Y eso fue lo que hizo tropezar a los judíos. Y hasta la fecha los judíos guardan el sábado, ¿eh? Y han sido odiados también por eso. Tal vez Cristo por eso les quería quitar esa costumbre, porque se hacen enemigos de negocios. Yo me acuerdo, oí una historia donde todo lo que es Manhattan en Nueva York se cerraba, porque los judíos eran los dueños de Manhattan. Entonces el gobierno tuvo que hablar con los judíos y decirle, hey, tenemos que dejar los negocios abiertos. Hicieron un plan ahí, ellos no trabajan, la gente trabaja, pero cerraban todo Manhattan en un tiempo
en los sábados, el mejor día de la semana para comprar. Entonces ellos siguen igual, guardando el sábado, haciendo sus rituales, y son gente muy dura, pero la verdad son gente muy trabajadora. Hay mucho que aprender de los judíos. Amén. ¿El 16 lo leíste? Sí, el 16, Sí. sí lo leí. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de los judíos, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz? Los judíos. ¿Me explico? La verdad es un capítulo bien difícil de entender. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, un olivo silvestre, les decía, no da fruto. Haz de cuenta de un mezquite. ¿Para qué sirve un mezquite? Para quemarlo nomás, hacer leña. Así era un olivo silvestre. Ahora nosotros fuimos injertados en el olivo, en el olivo que daba fruto, y ahora nosotros damos fruto. Los que saben de esto, de agricultura, saben lo que es injertar un árbol en otro árbol. ¿Amén? ¿Cuántos saben un poquito de eso? ¿Sí? O sea, si a ti te injertan en otro árbol, tú vas a dar el fruto bueno. Te haces parte de ese árbol. Le voy a leer el 16, pastor. Amén. Sí, no lo habíamos leído el 15, perdón. Okay. Dice, si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. 17. Dice, cuando Dios rechazó a algunos judíos, no a todos, y ustedes los aceptó en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibieron la vida eterna. El 18 dice, pero no vayan a creerse mejores que los judíos que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han sido recibidos en vida gracias a ellos y no ellos gracias a ustedes. Y el mundo, la verdad, el mundo, o sea, muchos, por decir la corriente en la política, la izquierda, en todo el mundo, la mayoría odian a los judíos, por alguna razón. O sea, aman a los árabes. Yo no digo que nosotros no debemos odiar a nadie, ni a los árabes ni a los judíos. Pero ese es un pleito que tienen ellos. Nosotros nos quedamos afuera de eso. Nosotros amamos a todos, pero más dice el Señor, yo bendiciré al que te bendice y maldiciré al que te bendice, hablando de Israel. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que amar a Israel, aunque no nos caigan bien los judíos. A mí la verdad no me caen, se me hacen demasiado escandalosos con sus gorros y todo el show que hacen, pero es el pueblo de Dios. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Aquí dice un comentario, dice, advertencia a los gentiles, no se llenen de orgullo. Si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco lo hará con los que se enorgullecen, que nosotros somos los injertados. Y recuerden que la Biblia dice, en una parte dice, ¿que acaso la ley está mal? No, claro que no, nos muestra qué es lo que está bien. O sea, no estamos diciendo que el Antiguo Testamento está mal, no, nos muestra qué es lo que está mal, pero debemos de recordar que eso fue la piedra de tropiezo, llevarlo en un modo fanático que lo hicieron, como dijo el pastor, crucificando a gente por un sábado. ¿Lees el 19? Tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios. El 20. Y es verdad, pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. Nosotros en México hubo muchos judíos que corrieron a América, y la verdad, la otra vez le decía yo a Daniel, o sea, a Oscar, el apellido Daniel es judío, 100%. Hay muchos de nosotros que tenemos apellidos judíos y no lo sabemos.
Pero eso no nos hace mejores ni peores, ¿sí? Lo que nos hace mejor es confiar en Cristo, ¿sí? No nos hace mejores ni peores, pero sí estamos por todo el mundo, ¿eh? Una vez yo le dije a mi hermano, fíjate que dicen que el apellido de nosotros es judío. Dijo, no, hombre, no me digas eso. ¿Cómo? Porque los judíos eran odiados en todo el mundo. Entonces, nosotros somos cristianos y seguimos a Cristo. Y en eso confiamos, ¿sí? Nosotros, yo les decía, somos de izquierda, somos de derecha, no sé, o sea, pero tenemos que amar a Cristo. Yo prefiero ser de derecha porque dice que los de derecha van al cielo y los de la izquierda van al infierno. Entonces, ahí ustedes hagan cuentas, ¿eh? ¿No han oído eso? ¿Verdad que sí, sister? Dice, y los de la derecha y los de la izquierda. Entonces vale más ser de derecha, ¿no? Bueno, esa es cuestión política. ¿A quién le vamos? Eso no tiene nada que ver. Nosotros le vamos a Cristo, ¿sí? No importa que sigamos, por quién votemos, nuestra religión es Cristo. Nosotros soñamos un día estar con el Señor, ¿sí? Pastor, nosotros antes formados decíamos, está jodido. Sí. Uh-huh. Sí, o sea, hasta malas palabras inventaron de los judíos. Y ahí, como usted decía, en lo derecha e izquierda, como bien lo dijo, vamos a decir, los judíos eran la derecha, los que llevaban todas las reglas. Se perdieron, como vimos en estos capítulos. Tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros pensamos que somos más religiosos, más, sí. Acuérdense que hay que tener una relación con Dios, no una religiosidad. Entonces, en cualquier momento podemos caer como personas. Así que hay que tener cuidado de cuando pensamos que somos menos pecadores, tal vez somos los más pecadores. Así es. Y la verdad, nosotros estamos aquí y lo que dice Oscar es verdad. Tenemos que entender esto. Somos pecadores. ¿Sí? Y la Biblia decía un comentarista, entre más me santifico, más pecador me siento. ¿Sí? Más pecador me siento. Y ese es el Espíritu Santo. Yo la verdad respeto cuando Mague dice, no me siento bien para predicar. O invitamos también a Jacinto, dijo, no me siento bien ahorita. Y eso es bueno, ¿eh? Porque hay gente que se sube ahí y no le importa. Cuando sentimos eso es bueno porque somos pecadores, ¿sí? Y el que nos hace sentir pecadores es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Él es el que nos redarguye y nos hace sentir pecadores. Cuando no nos sentimos pecadores, hay un problema. Hay un problema, Eso es verdad, pastor. El mayor miedo que tenemos es que se decepcionen de nosotros, no por nosotros, sino porque se decepcionen de Dios. Créanme que nosotros, como dice el pastor, no deberíamos de estar aquí. Nosotros hemos hecho cosas que no están bien y queremos servirle a Dios, pero el que esté aquí no quiere decir que seamos mejores que ustedes. Nosotros estamos tratando de seguir a Dios. Ese es el camino, seguir a Jesucristo. Y Jesucristo lo hacía así. Así que por eso siempre pedimos perdón si nos equivocamos o si nuestras acciones han lastimado a alguien. Lo más importante es seguirlo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Amén. Por favor. Sí. Hoy platicaba con unos amigos ahí en el Ponchos y los invité a la iglesia, ¿verdad? Y dijeron, sí es cierto. Y me dijeron, oye, que el edificio que tenías allá al norte se está desperdiciando, ya no tienes restaurante, ya no tienes ahí negocio. Le digo, no se está desperdiciando, es una iglesia. Dijo, ¿de veras? Dije, sí, y somos poquitos, o sea, 30 familias, 25 familias, le digo, pero estamos ahí creciendo y aprendiendo todos. Somos nuevos, todos vamos aprendiendo. Oscar va aprendiendo, Mague va aprendiendo, Jacinto, los varones, la femenil también. Todos vamos aprendiendo, pero lo hacemos porque queremos servirle al Señor, porque queremos saber ganar almas para Cristo. Amén. No somos perfectos, recuerden, somos pecadores. ¿Me lees el 22? El 21 dice, okay. Si Dios rechazó a los judíos en general, también podría hacer lo mismo con ustedes. Amén. 22. Fíjense lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes. Y seguirá siéndolo. Si ustedes les son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también a ustedes los rechazará.
aquí dice en la versión esta, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos? ¿Hacer lo bueno? No, permanecer en la bondad del Señor. Sí, porque lo bueno va a ser muy difícil que seamos buenos. Vamos a permanecer. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque me perdonas cada día. Gracias porque cada día te ofendo y te fallo. Pero tu bondad, ahí nos vamos a refugiar, en la bondad del Señor. Amén. Entonces, si nos refugiamos en esa bondad del Señor, vamos a ser salvos. ¿Sí? Porque Él no desecha un corazón contrito y humillado. Él siempre, si vamos a Él y le pedimos perdón, siempre nos va a perdonar. Amén. Entonces, permanezcamos en la bondad de Cristo. Ahorita estaba contento de que mi hija, las palabras que decía, me sentí bien. Qué bueno que es el Señor, que mi hija está con nosotros. Qué bueno es el Señor que Ronald está con nosotros, que mi nuera, que mi nieta, que la familia está con nosotros. Amén. Yo la verdad estoy muy agradecido con Dios. Les pido que oren por Orlando, que no está aquí esta noche. Oren por él. ¿Lees el 23? Sí, dice, si los judíos cambian y confían en Dios, volverán a formar parte de su pueblo, pues Dios tiene poder para hacerlo. Amén. Y esto está hablando como nación. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Sí, porque de Él y para Él son todas las cosas. Él puede hacer lo que Él quiera. Él tiene misericordia de quien quiere Él. Los judíos en un tiempo le decían, Señor, nosotros somos el pueblo escogido, Señor. O sea, nosotros somos los únicos que te amamos. No, decía, yo tengo misericordia de quien quiera, no nomás de ustedes. Ya se lo decía a Moisés, ya se lo decía a Elías, ya David lo decía. El Señor nos ama a todos. No porque los judíos querían ganarse el cielo cumpliendo la ley, haciendo sus ritos y no, Dios busca un corazón agradecido. Pastor, tengo otra. Amén. Dice, y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Amén. Tú, por naturaleza, eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol que le pertenece. Amén. ¿Me la lees el 24? Leyó el 24. Katy. Sí, Gracias, dice, amor. después de todo, no es lógico tomar algo de buena calidad y mezclarlo con algo de mala calidad. Si Dios los aceptó a ustedes, que no eran parte de su pueblo, con más razón volverá a aceptar a los judíos que sí lo son. Amén. Una historia que escuché, dicen que se encontró un gentil con un judío y el judío se había convertido a Cristo y el gentil le dijo, ¿cuándo te convertiste a Cristo? Y dijo, no, yo no me convertí a Cristo, yo nada más, como dice, yo nada más me emparejé con Cristo. Porque los judíos en realidad siguen a Dios. ¿Creen en Dios? Sí, creen nomás en un solo Dios, nada más que no creen en el Hijo. ¿Sí? Entonces dijo, no, nosotros los judíos no nos convertimos, nosotros nos completamos. ¿Sí? Se completaron Cristo. Y así son, o sea, los judíos, hay muchos testimonios de judíos que se han convertido al Señor. Dice, porque no quiero, hermanos, ¿dónde voy? ¿El 25? 25. Sí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Me lo lees, el 25? Dice, hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan de Dios que Dios tenía
en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portan así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Y eso es hermoso, ¿eh? Un día el Señor va a salvar a todo Israel y va a ser maravilloso. Vamos a poder vivir en paz unos con otros. Amén. Amén. O sea, los judíos al final, ese remanente que ahorita no cree en Dios, de ahí va a haber un grupo grande que van a creer en Dios. Y no va a ser así de que, pum, van a creer. Van a ver al Señor, dice, van a ver al que traspasaron y se van a arrepentir. Eso nos dice que el pueblo de Israel, como decía bien el pastor el otro día, aparte de ser su forma de hablar, su política, su todo judío, ¿verdad? Se van a transformar al cristianismo. Una nación que tiene arraigado mucho el judaísmo se va a transformar al cristianismo. Amén. Al final, porque va a creer en Cristo. O sea, creer en Cristo es ser cristiano. Sí, el 26 lo voy a leer en la versión esta, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que cuando el evangelio, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y ese pacto, Dios no es de que dice, no, ya no los voy a querer. Dios ama al pueblo de Israel. Y si Dios lo ama, nosotros tenemos que amarlo también. ¿Lo lees en tu versión? Sí, el 28, ¿verdad? Sí. Dice, por ahora Dios actúa con los judíos como si fueran sus enemigos, pero lo hace solo para darles a ustedes la oportunidad de creer en la buena noticia o la buena nueva. Dios sigue amando a los judíos, pues eligió a sus antepasados para formar su pueblo. Amén. ¿No es el 29? El 29 dice, Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Amén. O sea, Dios ya los eligió como su pueblo y no les va a quitar ese privilegio. Por más que nosotros pensemos que hemos tomado el lugar de Israel, no lo hemos tomado. Somos parte del pueblo de Israel, pero no les hemos quitado su lugar. Ellos son los escogidos de Dios, el pueblo santo de Dios, y un día van a ser salvos, junto con nosotros. Amén. Amén. Y eso es maravilloso, ¿eh? Oiga, pastor, ¿y esto no pudiera ser para las personas que de repente se sienten que Dios ya no va a cumplir sus promesas con ellos o que se alejaron? ¿Verdad? Dios no quita su promesa con nadie. Dios no quita su promesa. Dios no quita su promesa con nadie. Amén. ¿Lees cuál sigue? El 30. En el pasado ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos no han querido obedecerlo, Dios se ha compadecido de ustedes. 31. Y así como Dios les ha mostrado a ustedes su compasión, también lo hará con ellos. 32 dice, pues Dios hizo que todos fueran desobedientes para así tenerles compasión a todos. Amén. Dios nos ama a todos, no hace excepción de personas, y menos con Israel, ¿eh? Van a ser de toda, dice que va a haber gente de toda nación y de toda lengua cuando lleguemos allá. No nos la vamos a creer. Oye, ¿y los árabes? También pueden Por ser gracia salvos. también. Amén. Todos Todo el van que a ser venga a por Cristo gracia. va a ser salvo. No le hace quien sea. Y los chinos también. O sea, va a haber gente de todas naciones y de todas lenguas. Y eso es maravilloso. Y los israelíes también, por gracia. Igual que todo el mundo. No los hagamos menos. No hagamos menos al pueblo de Israel, porque gracias a ellos vino Jesucristo. Amén. Y fíjese cómo cierra Pablo. Y yo quisiera que lo leyeras tú. Fíjese cómo Dice, cierra el 33. Pablo mismo entiende el amor de Dios. O sea, Pablo dice, pues no sé, o sea,
no lo entiendo. Así es un misterio, como dijo al principio. Dice, Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Amén. Como dice la Biblia, si sabe alguien cómo piensa Dios, ¿puede alguien darle consejos? ¿Me lees eso en tu versión, mamá, en el 33? Porque este versículo es importante. Léelo en tu Sí, versión. pastor, dice el 33, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Amén. Amén. No entendemos, porque nosotros nos enojamos con alguien, nos enojamos con un grupo de personas, con un país. No entendemos cómo Dios puede amar a los judíos. Aún, y que digas tú, se están matando a otro país. Dios nos ama a todos. ¿Sí? Dice, en el Mía dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán, ¿cómo dice? Insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él premio para que fuese recompensado? ¿Cómo? Perdón. ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? O sea, Dios no necesita que nosotros le demos nada para recompensarnos. Amén. No hay manera de que nosotros podamos comprar el favor de Dios. Él nos ama y todo lo que nos ha dado, nos lo ha dado por gracia. Amén. Y el 36 es uno de mis versículos favoritos. Lo digo muy seguido. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Me lees esos últimos dos? El 35 y el... Ok, dice, ¿puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? Eso fue lo que yo quise decir ahorita, por eso me revolví, porque lo había leído en otra versión. ¿Podemos darle algo a Dios para que Dios nos dé algo a nosotros? No, no, Ni acciones, nada, ni nada. nada. Por eso Dios nos ama a todos por igual. Le demos o no le demos, Él nos ama. Amén. Y el 36 dice, en realidad todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Por favor, lean ustedes este capítulo en diferentes versiones para que le saquen tanta información que trae. Porque no lo acabaríamos de estudiar en, no sé, en una semana. Está demasiado profundo. Mi idea es que ustedes escudriñen las escrituras. Yo sé que ustedes, la mayoría, leen mejor que yo y lo pueden entender mejor que yo. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.